Bueno, nosotros hasta ahora hemos visto y hemos analizado que en el momento del arranque, ¿sí? Hemos dicho que la corriente de arranque puede variar de 4 a 9 veces el valor de la corriente nominal. ¿Estamos? Todo esto ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado cuando hicimos el estudio del motor como transformador y también lo hemos analizado recién, hace un momentito, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba con en el momento del arranque? Bueno, un valor común, ¿verdad? Para corriente de arranques puede ser 6 veces el valor de la corriente nominal, ¿sí? Alrededor de las 6 veces el valor de la corriente nominal es el orden en el que se encuentra la corriente de arranque, ¿verdad? Esto para que tengamos, decimos, entre 4 y 9, bueno, entre 4 y 9, ¿cuánto es lo más normal o lo más común? Puede ser alrededor de 6. ¿Ah? Bueno, vamos ahora a comenzar analizando, ¿verdad? El arranque de un motor a través, ¿no es cierto?, del comportamiento dinámico que tiene el motor, ¿sí? Nosotros tenemos que de la dinámica rotacional, ¿sí? Esto pasamos ahora a mecánica técnica, ¿sí? La parte de dinámica rotacional. Nosotros tenemos que la ecuación fundamental de la dinámica rotacional es esta que tenemos acá, en donde tenemos que la diferencia entre el par motor Taus y el par resistente va a ser igual al momento de inercia de las masas rotantes multiplicado por la variación de la velocidad angular en función del tiempo, ¿sí? La variación de la velocidad angular en función del tiempo, esto lo podríamos haber puesto como aceleración angular, ¿verdad? ¿Está? Entonces, claro, si yo tengo que, fíjense, si yo tengo que el par motor es igual al par resistente, ¿no es cierto? En el momento del arranque, por ejemplo, yo tengo que esta diferencia va a ser igual a 0, y si esto es igual a 0, en el momento del arranque, yo tengo que el momento de inercia no puede ser igual a 0, lo que va a ser igual a 0, ¿no es cierto? En realidad acá no voy a tener velocidad angular, o sea que esto va a ser 0. En ese momento el motor está detenido. ¿Ah? Ahora, cuando, por ejemplo, en el momento del arranque, decimos que el par de arranque tiene que ser mayor que el par resistente. Entonces este término me queda positivo. Por lo tanto, ahora, ¿qué significa? Significa que la variación de la velocidad en función del tiempo va a tener un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Que está diciendo que el motor se empieza a acelerar. ¿Está? Va a haber una variación positiva de la velocidad angular en el tiempo. El motor se está acelerando. Y cuando llegamos al punto de régimen, de trabajo, en esa curva par velocidad que ya estudiamos, en donde el par motor iguala al par resistente, ahora sí está funcionando. Si el par motor iguala al par resistente, ahora esto va a ser 0. Pero no estamos en el momento del arranque, ¿no? Está el motor girando. Significa que ahora la variación de la velocidad en función del tiempo va a ser 0. ¿Qué significa? Significa que el motor está girando a una velocidad angular constante. No va a haber variación de velocidad en el tiempo. Claro, es el punto de trabajo. El motor va a ir variando su velocidad hasta encontrar ese punto de equilibrio. ¿Eh? Bueno, esto no es solamente para este motor, esto es para cualquier tipo de motor, ya sea un motor de corriente continua o un motor sincrónico. ¿Eh? Bueno, muy bien. Esto desde el punto de vista de la dinámica de rotación.
Y ahora si nosotros nos vamos a las expresiones de la corriente y del par en el momento del arranque, vamos a tener que la corriente de arranque va a ser esta que está acá. Esta es la corriente de arranque. Aquí va a ser igual y a la tensión, una constante, ¿no es cierto? K, una constante multiplicada por la tensión dividido la raíz cuadrada de R de cortocircuito al cuadrado más X de cortocircuito al cuadrado. Pero ¿esto de dónde sale? A ver, analicémoslo. Bueno, nosotros sabemos ley de Ohm, corriente, extensión dividido resistencia o impedancia en nuestro caso. Pero en el momento del arranque, ¿qué impedancia voy a tener? Y bueno, recién lo acabamos de ver. En el momento del arranque o cuando tengo el rotor bloqueado, mi circuito equivalente estaba constituido por R1, X1, R21, X21. O sea, dentro de R1 más R21, ¿qué es lo que me queda? Y me queda la R de cortocircuito. ¿Está claro? Y luego la X1 más la X21. ¿Qué es lo que tengo? La X de cortocircuito, ¿verdad? Pero bueno, dijimos que es tensión dividido impedancia. O sea que yo debería tomar ahí como una impedancia de cortocircuito única. Entonces, por eso que debo tomar R de cortocircuito al cuadrado más X de cortocircuito al cuadrado, todo bajo la raíz cuadrada, porque recordemos que las R y las X, ¿no es cierto?, tienen distintas direcciones. Es por eso que acá tengo la corriente de arranque. ¿Ah? Bueno, y en el momento del arranque yo tengo la tensión aplicada y la tensión nominal. Y estos valores de R y X, ¿cómo son? Son pequeños, son valores pequeños. Por eso que la corriente de arranque hemos dicho que crece entre 4 y 9 veces el valor de la corriente nominal. ¿Ah? Bueno, muy bien. Y si ahora me voy al par, en el momento del arranque, ¿no es cierto? Vamos a tener que el par de arranque va a ser la tensión, la expresión. Tendríamos que ahí irnos a la expresión del par, ¿sí? Tendríamos que recordar la expresión del par, que era una constante, esa constante, ¿qué es lo que era? Y era 30 multiplicado por M1 dividido pi N1. ¿Está claro? Esa era la constante. Y después vamos a la expresión que teníamos en el numerador. La tensión que teníamos, la expresión en el numerador tenía la tensión al cuadrado multiplicado por R21 dividido S, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cuánto vale S? S vale 1. Entonces el R21 que me queda, porque sería R21 dividido S en el numerador, el R21 es una constante que la metemos acá adentro. Por eso me queda la tensión al cuadrado. Y ahora me voy al denominador. En el denominador, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos R1 más R21 dividido S, todo elevado al cuadrado. Bueno, ese vale 1, entonces ¿qué me queda? R1 más R21 elevado al cuadrado, que es lo que es R de cortocircuito al cuadrado, más X1 más X21 elevado al cuadrado, que es lo que es X1 más X21, X de cortocircuito elevado al cuadrado. ¿Eh? Entonces, ahí tenemos la justificación, ¿no?, de dónde salen estas dos expresiones que nosotros estamos tomando y estamos analizando en el momento del arranque. Esto es lo que sucede en el momento del arranque. Bueno, muy bien. Entonces ahora, para poder estudiar los métodos de arranque, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer a través de los métodos de arranque? Ni más ni menos disminuir la corriente de arranque. ¿Por qué? Y bueno, porque dependiendo del tipo de motor, ¿verdad? Más que todo en los motores de gran potencia, en el momento del arranque, el motor absorbe de la red una gran cantidad de corriente, una corriente muy, muy grande. Entonces, al producir, ¿no es cierto?,
ese consumo de corriente, ¿qué es lo que sucede? En la red donde está conectado ese motor se produce una caída de tensión. ¿Está claro? Es algo parecido como, no sé si ustedes por ahí habrán visto, ustedes se ponen a soldar en una casa donde tiene una alimentación monofásica, ¿sí? Cada vez que salta el arco eléctrico de la soldadura, se produce una caída de tensión en toda esa red donde está conectada esa máquina. ¿Por qué? Porque se produce un consumo de corriente muy grande. ¿Tá? Bueno, muy bien. Entonces lo que queremos hacer es reducir la corriente de arranque. Todos los métodos que vamos a ver están enfocados a eso, a disminuir la corriente de arranque. Bueno, acá por ejemplo, esto, ¿sí? Es una norma, un reglamento de España en donde ellos establecen los valores que tienen que tener la corriente de arranque en función de la potencia del motor. Nosotros esto no lo tenemos reglamentado, ¿sí? Esto acá no está reglamentado, por eso que, bueno, acá hemos tomado para tener una idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que sucede. Por ejemplo, fíjense, motores, ¿verdad? Motores chicos de 0,75 a 1,15 kilowatts, bueno, se permite que la corriente de arranque sea 4,5 veces la corriente nominal. Ya cuando vamos subiendo entre 1,5 y 5 ya tiene que ser 3 veces, de 5 a 15 2 veces, y más de 15 no puede ser más de 1,5 veces el valor de la corriente nominal. Por lo tanto, hay que buscar métodos de arranque para poder limitar la corriente. ¿Ya? Bueno, vuelvo a repetir, acá nosotros no lo tenemos reglamentado. Pasemos, mire, estos son los métodos de arranque. Estos son los métodos de arranque. Todo esto son los métodos que nosotros vamos a analizar, que vamos a estudiar. Miren si hay formas, ¿no es cierto?, de hacer arrancar un motor. Pero luego, lógicamente, vamos a centrarnos, ¿verdad?, en aquellos métodos que son los más utilizados. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros tenemos acá, bueno, no son todos utilizados, ¿verdad? Hay algunos que son más utilizados que otros y fundamentalmente dependiendo de la potencia del motor. Esto que tenemos acá es simplemente analizar un poquito, porque estamos hablando del par de arranque, estamos hablando de que el par tiene que ser mayor al par resistente. Bueno, acá lo que hemos incluido, ¿sí?, son decir, bueno, a ver, pero ¿y el par resistente? ¿Qué es lo que es el par resistente? ¿Cómo varía el par resistente? Y el par resistente va a variar dependiendo del tipo de máquina que esté acoplada al motor. ¿Estamos? Entonces, estos pares resistentes que nosotros tenemos representados acá son de distintos pares resistentes correspondientes a distintas máquinas, ¿sí? Distintas máquinas o distintos mecanismos. Por ejemplo, fíjense, par resistente en función de la velocidad de rotación. Miremos solamente esta figura y acá lo vamos a dejar para, bueno, la próxima clase directamente retomar directamente con los métodos de arranque, empezar a desarrollar cada uno de esos métodos, que es, digamos, lo que nos ocupa. Pero bueno, esto es interesante también tener una idea de cómo son los distintos pares resistentes, ¿verdad? Dependiendo de la máquina conducida. Bueno, fíjense, acá tenemos par en función de la velocidad de rotación. Cuidado, esa es una representación, porque también aparece la potencia, ¿verdad? La potencia en función de la velocidad de rotación. Y son dos cosas distintas. Representar el par en función de n es distinto a representar la potencia en función de n.
Acá tenemos los pares. Entonces, fíjense, tenemos un par resistente 1, que es un par prácticamente lineal, tiene alguna variación al principio. Este par resistente, prácticamente constante, ¿verdad? ¿Dónde lo tenemos? Bueno, por ejemplo, en mecanismos elevadores, ¿sí? Un puente grúa, ¿verdad? Un puente grúa a través de, ¿no es cierto?, ese cilindro, ¿no es cierto?, ese tambor que tenemos en la parte superior. Una vez que levanta el peso, bueno, el peso es constante, ¿verdad? Entonces vamos a tener al principio, en realidad acá esto sería un incremento cuando sacarlo de la inercia, y una vez que lo saca de la inercia ya se mantiene constante, ¿sí? Por ejemplo, bombas compresores a pistón, ¿no es cierto? Una vez que se vence el arranque, luego la oposición que le hace, ¿no es cierto?, a ese par, el par resistente es un par constante. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos otros ejemplos, trenes laminadores, cintas transportadoras también, ¿no es cierto?, llevan una carga constante. Máquinas herramientas con fuerza de corte constante. Por ejemplo, puede ser un torno cuando está desbastando una pieza, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un par resistente constante sobre el motor. Veamos el número 2, ¿verdad? Acá tenemos el 2, en donde el par resistente crece proporcionalmente con la velocidad de rotación. Veamos el par, no veamos ya después el de la potencia, se los explico rápidamente. Acá tenemos el 2, ¿no es cierto? ¿Ven? Aumenta el par resistente a medida que aumenta la velocidad de rotación. Bueno, por ejemplo, estos son en prensa, ¿sí? En prensa, a medida que, por ejemplo, una prensa hidráulica donde tiene una bomba, y esa bomba, ¿no es cierto?, es accionada por un motor. A medida que va aumentando la presión que ejerce todo ese fluido sobre el motor que está moviendo la bomba, bueno, ahí va aumentando, ¿no es cierto?, ese par resistente. Bueno, algunas máquinas herramientas también se cumple esa situación. A ver, por ejemplo, ¿qué podría ser? Bueno, un torno, si mantenemos un desbaste constante, ¿no es cierto?, el par resistente va a ser constante. Pero si ahora, por ejemplo, se quiere cortar una pieza y se va incrustando la herramienta dentro de la pieza, bueno, ahí va a ir aumentando el esfuerzo, ¿verdad? Y es decir, porque va a ir desbastando, va a ir cortando mayor cantidad de material, entonces ahí podemos tener un par resistente de este tipo. Cuando crece en función del cuadrado sería la 3, ¿sí? Esto es normalmente cuando tenemos bombas centrífugas, ¿verdad? Ventiladores, ¿sí? Soplantes centrífugos. Estos soplantes centrífugos son, por ejemplo, esos son ventiladores centrífugos que, por ejemplo, en una caldera le inyectan el aire para que se produzca la combustión. O una simple bomba centrífuga, a medida que va aumentando la velocidad, ¿no es cierto?, va aumentando el par resistente que le ofrece. ¿Ah? Bien, entonces esto sería que el par, ¿no es cierto?, varía en forma proporcional al cuadrado de la velocidad. Y por último, tenemos la 4, en donde el par resistente decrece, ¿no es cierto?, con la velocidad de rotación. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, las máquinas bobinadoras para hacer bobinados de transformadores, por ejemplo, ¿sí? La máquina bobinadora, para realizar el bobinado, en un principio, cuando el operario tiene que conducir, ¿no es cierto?, para comenzar, ¿no es cierto?, una hilera del bobinado, tiene que conducirlo y lo va llevando tirante y lo va llevando despacito. Una vez que ya va desarrollando toda esa hilera, bueno, ahí aumenta la velocidad
digamos, la velocidad de rotación y le va soltando el cable, perdón, el alambre para realizar ese bobinado. Es por eso que ahí disminuye el par resistente. ¿Ya? Bueno, son ejemplos, todos estos son ejemplos. Y cuando hablamos de la potencia en función del par resistente, recordemos que la potencia es tau por omega. ¿Está claro? Entonces, nosotros decimos, bueno, pero ahora quiero representar la potencia en función de n. Bueno, si teníamos que el par, por ejemplo, el 1, si el par es constante, y ahora estoy representando P en función de N o de omega, si tau es constante, ¿cómo va a variar P con N? Y va a variar en forma lineal, ¿verdad? Acá lo tenemos, el 1, acá tengo potencia, ¿ven? Potencia en función del número de revoluciones. Claro, si P es igual a tau por omega, omega es pi por n sobre 30, entonces si tau es constante, yo estoy representando P en función de n, y bueno, P va a variar en forma lineal con n. Ahora, si nosotros tenemos que, el caso 2, tenemos que el par varía con la velocidad de rotación. Entonces ahora estoy representando la potencia en función de n. Bueno, el par varía en función de n en forma lineal y aparte tengo n. Entonces n y n me queda n cuadrado. O sea que tenemos una variación acá cuadrática de la potencia con respecto a n. Bueno, lo mismo va a ser con, cuando tenemos en función de n cuadrado, va a ser un n cubo que tenemos acá. Y por último, cuando, en el caso 4, ¿verdad? En donde varía en forma inversamente proporcional el par con n, porque esta es una hipérbola, esta función sería i igual a k dividido x, o sea, tau igual a k dividido omega. Esto es lo que me va a dar esta variación. ¿Estamos? Bueno, entonces, en ese caso, el par, si el par varía en función inversa de n, y yo tengo que es tau por n, n con n, ¿no es cierto? Se me va a ir y voy a tener que la potencia se mantiene constante. ¿Ah? Bueno, esto es simplemente una introducción como para que tengamos una idea de cuando hablamos de par resistente, simplemente sepamos de qué estamos hablando, esa máquina conducida. ¿Cómo es el par resistente de esa máquina conducida? Bueno, todos esos son los casos que se nos pueden llegar a presentar. ¿Eh?